En este video aprenderemos el tema de la entrevista, así como su definición, los roles y los tipos de entrevista. La entrevista es una conversación con una o varias personas, cuyo objetivo es dar a conocer sus puntos de vista sobre un tema determinado. Generalmente se realiza mediante una serie de preguntas y respuestas. La finalidad de cualquier entrevista es dar a conocer el punto de vista del entrevistado, nunca las del entrevistador. Cuando se realiza la entrevista, se debe dejar hablar al entrevistado, permitiéndole exponer sus ideas libremente. La entrevista puede realizarse con preguntas elaboradas o no. Estas deben de ser breves, directas y evitar aquellas cuya respuesta sea un simple sí o no. En el caso de que la entrevista se vaya a transcribir, no se deben modificar las respuestas del entrevistado, y si fueran extensas, se podrán condensar siempre y cuando no se cambie la idea o quede trunca. Recuerda, en la entrevista existen dos roles. El entrevistador es quien marca la pauta de la entrevista, realiza las preguntas y toma nota de las respuestas. Debe preparar con anterioridad las preguntas a realizarse durante el diálogo para que las respuestas satisfagan el objetivo planteado y la entrevista no se desvirtúe. El entrevistador es el responsable de controlar la entrevista, otorga los derechos de la palabra, velar porque el entrevistado responda acorde con el contexto del tema a tratar y por delimitar el tiempo de intervención. El entrevistador también es el encargado de cerrar la entrevista y de despedir al entrevistado. El rol del entrevistado es aquel que responde las preguntas hechas por el entrevistador. Usualmente es un experto en algún tema en específico y debe gozar de la credibilidad del público. En lo que respecta a su propósito profesional, la entrevista cumple con una función principal: obtener información de individuos o grupos y facilitarla a un espectro amplio de población. Esto convierte a la entrevista en un recurso informativo. Existen diversas clasificaciones para diferenciar la entrevista. En la entrevista de personalidad, o también conocida como perfil, se lleva a cabo para dar a conocer al público detalles más profundos sobre la personalidad y vida del entrevistado, que suele ser una persona famosa, La entrevista de trabajo individual es la más habitual de todas. Se lleva a cabo entre la persona que busca el empleo y un representante de la empresa que ofrece el puesto, normalmente un miembro del Departamento de Recursos Humanos. A través de esta, un experto en selección de personal puede descartar a un candidato si considera que no es apto para el puesto, pues se suele valorar si éste cumple los requisitos del trabajo que se oferta. También permite conocer sus inquietudes y su grado de motivación.
Características de la entrevista. El rol del entrevistado es el de dirigir la entrevista y así dirigir el intercambio de información eficaz pero prudente. Es importante que el entrevistado maneje el tema a través de una manipulación natural y espontánea. Es necesario tener consigo un equipo de grabación sencillo a la mano. El entrevistador debe tener conocimiento acerca de la vida personal y profesional del entrevistado. El lugar de la entrevista tiene que contar con suficiente iluminación y comodidad. Al momento de realizar la pregunta, es importante comprobar si son abiertas para que el entrevistado conteste con fluidez. Recuerda, la técnica del silencio ayuda a que la entrevista se desarrolle de buena manera y también que el entrevistado lo rompa con oraciones súbitas. En algunas oraciones es necesario repetir las preguntas para que ambas personas aclaren y den a entender sus ideas. El lenguaje debe de ser claro para que se entienda de forma sencilla. La entrevista individual o personal es la más utilizada en los procesos de selección, a los que se han presentado un número de personas relativamente pequeño, ya que el tiempo invertido en cada entrevista es alto. En este tipo de entrevista vas a encontrarte ante un solo entrevistador, y si se trata de una entrevista normal o relajada, tu interlocutor se presentará con cordialidad y te explicará en qué va a consistir la entrevista, siempre tratando de crear un buen clima para que el diálogo fluya y la información que obtenga sea de utilidad. La entrevista en grupo o colectiva suele utilizarse en el ámbito laboral, pues permite valorar distintas competencias de los aspirantes al puesto de trabajo. En este tipo de entrevista participan distintos entrevistados y un solo entrevistador. Además de la información que el individuo puede aportar verbalmente, la entrevista en grupo o colectiva permite observar a la interacción entre los distintos candidatos, aportando así información relevante de cara a su contratación. Recuerda, una entrevista que se parezca más al contexto real de trabajo da información más valiosa. En las entrevistas estructuradas, el entrevistador tiene una libertad limitada a la hora de formular las preguntas, ya que éstas no pueden nacer de la entrevista en sí misma, sino de un cuestionario realizado de antemano. Entre sus ventajas se encuentran: la información es fácil de interpretar, lo que favorece el análisis comparativo. El entrevistador no requiere mucha experiencia en la técnica, ya que sigue el cronograma de preguntas. Sus desventajas pueden ser: esta técnica posee limitaciones a la hora de profundizar en un tema que surja en la entrevista, ya que se atiene a un cuestionario predeterminado, lo que no permite que el diálogo fluya naturalmente. A diferencia de la entrevista estructurada, una entrevista no estructurada o libre es flexible y abierta, ya que por más de que exista un objetivo de investigación que rige las preguntas, no se espera que las respuestas posean cierta profundidad o un contenido ordenado. Muchas veces, la espontaneidad y el periodismo moderno llevan a que se dialogue libremente, generando temas de debate sugeridos a medida que la charla fluya. Sus ventajas son: adaptable y libre, se logra un clima ameno que habilita la profundización sobre los temas de interés. Permite las preguntas si el entrevistado hizo mención de algún tema de interés. Entre sus desventajas son: como los temas suelen expandirse, es más costosa de realizar por el tiempo empleado por parte del entrevistador. Se requiere una gran técnica e información en el tema a tratar para poder tener argumentos y opiniones que permitan profundizar y dialogar.